Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de diciembre del año 2016. Aquí estamos como siempre, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Alabemos a nuestro Dios. Bueno, acá tenemos el llamado Magnificat, parte de él, el himno mariano, donde la Virgen, de visita en casa de su prima Isabel, de esta recibe justamente el elogio ungido, por supuesto. ¿De dónde que viene a mí la madre de mi Señor? Llena del Espíritu Santo, Isabel reconoció en María la madre del Señor, del Hijo que iba a tener Isabel, conforme a la promesa de Dios hecha al sacerdote Zacarías, el esposo de Isabel. Juan el Bautista, en el seno de Isabel, saltó de gozo y reconoció en María a la madre de su Señor, de su Salvador, del Salvador de todos, de Jesús, el que viene, el que ha de venir, el que está viniendo. Bueno, estamos en este tiempo, la 4ª semana de Adviento, nos acercamos ya a la Navidad y vemos aquí a María pronunciando esto que nos muestra también el conocimiento que tenía la Virgen de la Escritura Sagrada. Fíjese qué profundidad ciertamente, ¿no? Y qué cosa muestra María que tenemos que tener en cuenta también: su agradecimiento, su gratitud hacia el Señor. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Fíjese, porque ha mirado con bondad la pequeñez de su sierva. ¿Cuántas cosas dice María en estas palabras, no? Fíjese en la gratitud por parte de la Virgen. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se estremece de gozo en el Señor mi Salvador. Fíjese, ha mirado con bondad la pequeñez de su sierva, la humildad de María, ciertamente. Y a partir de ahí, todo aquello que repite la Virgen, que está registrado en los Salmos, por ejemplo, Salmo 111, 103, 107, podemos consultar en el Primer Testamento el conocimiento que tenía de la Escritura la Virgen, justamente. Me hace acordar aquellas palabras que pronunció San Jerónimo, ¿no? Que decía: es imposible conocer bien al Señor si no se conoce la Escritura Sagrada, el Antiguo Testamento, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta el Antiguo Testamento. Muchas veces, hermanos queridos, los cristianos pasamos de largo ante el Antiguo Testamento, y es palabra de Dios y hay que conocerla. En él, por ejemplo, se anuncia, se profetiza permanentemente la venida del Señor que estamos esperando. Se nos dan todas las señales, todas las pistas. Fíjese, ahí dice María entonces, cuántas cosas, ¿no?, respecto de Dios.
Mire, dispersó a los soberbios, sí, y se acordó de los pobres, de los humildes, de aquellos que el mundo no tiene nunca en cuenta. Sin embargo, la justicia del Señor está aquí presente a través de lo que leemos según lo que pronunciaron los labios de la Virgen. Se acordó de Israel su servidora, Fíjese, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con los padres en general, pero fundamentalmente con el padre de la fe, con Abraham y su descendencia. Y su misericordia, dice María, se extiende de generación en generación, para siempre. Es su misericordia sobre aquellos que lo temen, no que le tienen miedo, hermanos queridos. El temor de Dios es sabiduría. Temer a Dios es obrar la voluntad de Dios. Es finalmente obrando esa voluntad demostrar algo que nos justifica delante de Dios. Una fe que es activa, una fe que se expresa según el amor, porque el santo temor es finalmente amor. Fíjese, y amor como Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Amar a Dios con el amor con que Dios nos ama y con el amor con que Dios nos amó desde siempre. Así lo expresa la Virgen. Fíjese la misericordia de Dios, la justicia de Dios, que dispersa a los soberbios, que se acuerda de los humildes, de los más pobres, de aquellos que son marginados, desechados por una sociedad injusta, pero no por el Señor. El Señor no hace acepción de personas. Delante del Señor nos justifica la fe. Y la fe es un don, un regalo por parte de nuestro Dios. Y Dios, que ama a todos por igual, la deposita esa fe, ese don sobre todos. Y en virtud de la fe, aquella que demostró Abraham, aquel que menciona en este párrafo que estamos leyendo, María Virgen, Abraham, por la fe recibió la justificación delante de Dios. Por la fe recibió la promesa. Y por la fe su descendencia, que finalmente la tuvo, recibió el cumplimiento de esa promesa y de generación en generación. Fíjese, más allá del cumplimiento histórico y figurativo en Abraham, que fue la presencia de un hijo, Isaac, y finalmente a través de él una descendencia, y de esa descendencia un pueblo, y ese pueblo que heredó una tierra. Y esa descendencia, en último análisis, es precisamente una descendencia para siempre. Aquel que ha de encarnarse en el seno virgen de María. El mismo Dios, a través de su Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito de Dios, el que viene a nosotros como hombre, el que estamos esperando, el que ya vino porque según la fe lo creemos, y el que ha de volver porque lo esperamos conforme a la misma fe. Así es entonces, hermanos queridos, esto que estamos viendo, repitiendo una vez más cosas que durante el curso del año venimos diciendo, pero es bueno recordarlas en este tiempo de Adviento, ahora que ya nos acercamos a la Navidad, y en este caso ya al cumplimiento total de la promesa que Dios hace, y siempre cumple con abundancia y con generosidad. Aquel que ha de ser Rey eterno, aquel que ha de traer la plenitud de la justicia y de la verdad, finalmente la plenitud de la vida, aquel que es nuestro Redentor y Salvador de todos aquellos que realmente lo aman, le temen, como dice María, o como dice María repitiendo el Salmo realmente. Vamos a tener esto en cuenta, vamos a meditarlo como aconsejamos siempre en estas lecturas del tiempo de Adviento y como seguiremos meditando durante el curso del año sin duda. Esto es para nosotros, esto está dicho para siempre, esto es palabra permanente, es la verdad y justicia de parte de nuestro Dios. Creyó María, qué ejemplo que tenemos, la humildad de la Virgen, la gratitud de la Virgen, aquí lo expresa, la disponibilidad de María. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, pienso que todos deberíamos de decir lo mismo que dice la Virgen María. En esta Navidad y todos los días, al despertar, es por pura gracia del Señor que tenemos vida. Y vida en abundancia por fe.
Sin duda, Patricia. Vida en abundancia por fe y a partir de esta fe. Una fe que tenemos que actuar, hermanos. Una fe que no basta con declararla formalmente, sino que hay que vivirla. Es decir, el Señor vive en nosotros. Mediante una fe que en nosotros tiene que mostrar precisamente lo que mostró en María. Humildad, disponibilidad y gratitud. Y una espera cierta, sabiendo que todo lo que el Señor promete se cumple, y lo que el Señor promete es la vida. Una vida que es nueva, que es única, que es eterna, que es para nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de justicia, tu espíritu de verdad, tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, de fe, esa fe que nos justifica en tu presencia, esa fe que nos hace vivir esperanzados, sabiendo que el Señor ha de cumplir con generosidad todo aquello que nos prometió, la vida y la vida eterna. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien.